Muy bien, damos la bienvenida nuevamente, ¿sí?, a los hermanos que estamos aquí en la iglesia, en Santa Rosa, y también a los hermanos que nos acompañan de la iglesia de Cerri. ¿Sí? Cerri es una ciudad muy cerquita, ¿sí?, de Bahía Blanca, y tenemos una hermosa comunión, ¿sí?, con la iglesia allí en Cerri. Y qué lindo el privilegio que tenemos, ¿sí?, de poder estar, como decía Francisco en la oración, ¿sí? La pandemia trajo muchas cosas tristes, pero también trajo cosas alegres, y esta es una de ellas, ¿sí?, porque la tecnología nos permitió el poder reunirnos, el estar reunidos, ¿sí?, el poder vernos, aunque sea a través de la pantalla, pero vernos, ¿sí?, con nuestros queridos hermanos a varios kilómetros de distancia. Qué lindo. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí?, de lo que estamos viendo. Aquí en Santa Rosa le contamos un poquito a los hermanos allí de Cerri que estamos viendo la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Y hemos estado viendo un poquito, ¿sí?, cómo se fue formando o cómo fue trabajando Dios en Pablo, en Silvano, en Timoteo, ¿sí? Ahí lo encontramos a estas tres personas, grandes hombres de Dios, lo encontramos allí en el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, y vemos cómo Dios fue trabajando, eso es lo que hemos estado viendo un poquito, cómo Dios fue trabajando en sus vidas, por eso fuimos a Hechos, ¿sí?, y hemos estado viendo cómo Dios fue trabajando en ellos, hasta llegar, ¿sí?, a fundar Pablo junto a sus colaboradores, Silvano, Timoteo, ¿sí?, esta iglesia allí en Tesalónica. Y hemos estado viendo también allí que el que hace la obra y el que obra es Dios. Por eso en el mismo versículo donde está Pablo, donde está Silvano, Silas y Timoteo, dice la segunda parte del versículo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Allí está Dios. Porque Dios es el que estaba trabajando, el más interesado en trabajar en la que luego iba a ser una iglesia, allí en Tesalónica, en la cual después Pablo iba a escribir esta primera carta, donde iba a hablarles y a agradecerles y a darle unos consejos, pero era Dios el que estaba trabajando en Pablo, su siervo, y también en los hermanos de Tesalónica. Y hemos estado viendo allí en capítulo 1 de Tesalonicenses, todo esto es un repaso, del versículo 2 al 10, hemos estado viendo cómo Pablo estaba contento con esta iglesia. Por eso vemos 8 versículos donde Pablo agradece y agradece y agradece y agradece. Y me gusta mucho el versículo 2 y 3, porque dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Maravillosos versículos que estamos recordando, que hemos estado viendo. Hay 3 palabras allí muy importantes. La primera, fe. La segunda, amor. La tercera, esperanza. 3 palabras que eran carne en la vida de estos hermanos allí en Tesalónica, que eran realidad en sus vidas. Y que Pablo estaba feliz, por eso le agradece y le recalca y le recuerda esto. También hemos estado viendo el capítulo 2. Hemos estado viendo un poquito allí el capítulo 2,
Pablo hace algunos recordatorios o le recuerda a los hermanos algunas cosas, pero lo fundamental que Pablo quiere hacerle recordar es la tarea que ellos tenían, la misión que ellos tenían. ¿Y cuál era? El anunciar el Evangelio. Porque ellos escucharon del Evangelio. Ellos entendieron el mensaje de salvación que Dios tenía para sus vidas. Ahora, ellos lo que tenían que hacer es contarle a los demás lo que ya había pasado en sus vidas. Y tenemos hermosos versículos en el capítulo 2, que no vamos a renombrarlos por amor al tiempo, pero hermosos versículos que nos hablan de este maravilloso evangelio, cómo fue anunciado a los hermanos allí en Tesalónica. Pero hoy nos toca ver 4 versículos del capítulo 2 y vamos a ver de una manera sencilla, simple y abuelo de pájaro, diríamos, el capítulo 3. Y me gusta, y yo le puse como título a esta meditación de esta hora, lejos pero cerca. Lejos pero cerca. Qué real hoy en día. Lejos estamos de los hermanos allí de Cerri, pero cerca. Y a Pablo le pasaba algo parecido. No tenía el privilegio que teníamos nosotros de agarrar un celular, llamar por teléfono, ¿cómo anda la iglesia allí en Tesalónica? Pero sí tenía la preocupación, el deseo de poder estar nuevamente con ellos, lejos pero cerca. Pablo estaba lejos físicamente de los hermanos ahí en Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, pero estaba cerca en lo mental, estaba cerca de corazón, estaba cerca en lo espiritual. Y Pablo quería que ellos supieran esto. Por eso vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 17. Y vamos a ver esto que decíamos recién. Y dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, pero nosotros, dice Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo. Qué hermosos versículos, porque Pablo desnuda su corazón, lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando en ese momento, y se lo escribe para que ellos los tengan presente. Por eso en estos versículos podemos ver, en el versículo allí 17, en el versículo 18, el anhelo, el amor, mejor dicho, de Pablo por ellos, por los hermanos de Tesalónica. Y vemos que era un amor que se mostraba con palabras. Y él se lo decía. Dice, separado de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. No vamos a volver, pero en el versículo 2 y versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 1, nos habla de ese amor que Pablo tenía por ellos. Un amor que Pablo lo demostraba con palabras.
No vamos a leer, tengo muchos versículos, pero por amor al tiempo no vamos a leer. Pablo le escribía, cada vez que escribía las cartas a las distintas iglesias, él mostraba con sus palabras cuánto lo amaba, cuánto amaba a los hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Pablo no solamente le decía con palabras que lo amaba, sino a veces él mostraba su amor con palabras, pero de una manera dura. Porque a los hermanos les decía muchas veces Pablo con amor, le decía cosas que a ellos no le iban a gustar. Y muchas veces el amor hace eso. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, Pablo escribiéndole a los hermanos de Corinto ahora, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Miren Pablo cómo estaba triste escribiendo lo que le estaba escribiendo a los hermanos de Corinto. Porque miren lo que le iba a decir ahora, después de decirle, miren lo que le tengo que escribir con tristeza. Dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo le dice, yo le tengo mucho amor, yo los amo en Cristo, pero le tengo que decir cosas muy fuertes. Y si leemos la carta a los Corintios, vamos a ver que Pablo fue muy fuerte con ellos en muchas cosas. Porque el amor muchas veces hace eso. Ahora, no solamente el amor se muestra con palabras, sino que el amor se muestra de una forma inagotable. Hoy en día parece que somos personas de otra época hablando de esto. Porque si escuchamos hablar de amor hoy, el amor hoy está, mañana no está. El amor hoy está y mañana se esfuma. Yo que trabajo en colegios secundarios, muchas veces escucho esto, y no solamente de los adolescentes, sino de las personas grandes, de los docentes, de mis compañeros, de mis colegas. Pero hay un amor, o mejor dicho, el amor que Dios nos dio a nosotros, ese no se esfuma, ese no se agota. Por eso Pablo le dice ahora a otra iglesia, a la iglesia de Filipos, a los filipenses, les dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice, yo los amo. Y los amo de una manera que no se agota. Y ese amor solamente nos lo puede dar Dios. Ese amor como hijos de Dios no lo tenemos nosotros. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón y somos sus hijos, tenemos este amor. Es el amor ágape, es el amor que solamente Dios puede proporcionar. Por eso no se agota. Y con ese amor es que Pablo les habla, con ese amor es que Pablo le muestra a los hermanos de Tesalónica cuánto los extrañaba. Y lo deseoso que estaba de ir a verlos. Pero el amor también se muestra con actos. No solamente con palabras, sino el amor se muestra con actos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos dio a Jesucristo, que entregó a su Hijo unigénito,
por amor a nosotros. Así es el amor de Dios. Dios no nos dijo que nos amaba así, pero también nos los mostró. Y la obra de Jesucristo es muestra de ello. Y Pablo les recordaba a los hermanos de Tesalónica esto. Pero Pablo también quería que comprenda algo más. Y está en el versículo 18, en la parte B. Lo vamos a leer entero, el versículo 18, así lo comprendemos un poquito. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, dice Pablo. Pablo dice, los amo tanto, los quiero de tal manera, que quiero ir a ver cómo están. Cómo esta iglesia fue creciendo, dice Pablo. Pero hay alguien que no quería esto. Y dice el versículo 18, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. ¿Sabes una cosa? Pablo quería que los hermanos de Tesalónica comprendan, que conozcan a su adversario, a su enemigo, a Satanás. Por eso dice, pero Satanás nos estorbó. Y con esto nos quiere decir, o nos quiere hacer entender, que muchas veces Satanás quiere opacar el progreso de la iglesia de Dios. El progreso de la vida cristiana. Con esto no quiero decir, no me malinterprete, que Satanás está en todo lado, ¿sí? Y que Satanás tiene la culpa de todo, ¿sí? Pero muchas veces Satanás quiere estorbar, quiere o trabaja para que la iglesia de Dios no avance, que los hijos de Dios no crezcan. Me gusta esta palabra, allí estorbó. Y sabés que se traduce del griego, no importa cómo se pronuncie, no pasa nada, pero sí me gusta el significado, porque esta palabra tiene un significado, una connotación militar. Y está muy bueno este término, porque se refiere, o quería referirse a que cuando los soldados cavan una trinchera, ¿sí? Hacen una trinchera para obstaculizar, ¿sí? Un camino, ¿sí? Y se ponen allí para hacer la trinchera y para que no pase. Ese es el sentido de estorbó. Y se me venía cuando leía esto a la mente y cuando meditaba un poquito en esto y buscaba, se me venía a la mente 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Seguramente lo sabemos de memoria. Y me gustaba esto porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me gusta este pasaje porque muchas veces, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5, porque después vamos a leer el otro versículo, capítulo 5, versículo 8. Y me gusta esto porque me habla de que Satanás está trabajando, está atento. Y no anda como un gatito que podemos tener cada uno solo en nuestra casa, que lo acariciamos, no nos hace nada. Anda como un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Por eso vos y yo como hijos de Dios, como creyentes, tenemos una responsabilidad. Porque si no, Satanás nos va a devorar. Nos dice la Biblia. Dice el versículo 9 del mismo capítulo 5 de 1 de Pedro. Y dice, al cual
resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. Y me gusta esto porque los cristianos tenemos que resistir para que Satanás no pueda ganarnos, no pueda tomarnos por ventaja. Ahora, ¿qué es esto de resistir? ¿Tenemos que luchar contra Satanás? ¿Tenemos que hacerle frente? Nada de eso. Me gusta esta palabra resistir, porque también tiene que ver con lo militar. Y me gusta porque el resistir es el mantenerse firme en contra de él. Esto no quiere decir que yo voy al ataque. No. Porque si voy al ataque contra Satanás, seguramente voy a perder. Pero sí tengo que mantenerme firme, tengo que resistir. Ahora, ¿cómo lo hago? Santiago, que hace poquito lo estudiamos, capítulo 4, nos habla de esto. Y dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Allí en la parte B dice resistir al diablo, Satanás. Pero ¿cómo tenemos que resistir para que él huya de nosotros? Dice el comienzo del versículo 7, someteos a Dios. Tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Y esto no estoy hablando de salvación. Acá estoy hablando de entrega total de mi vida como creyente a Dios. ¿Cuántas veces como creyentes nosotros tenemos el control de nuestra vida? Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador. Pero cuesta mucho que sea nuestro Señor. Por eso, qué importante que es poder someternos a Dios. Y Pablo quería hacerle entender esto a los hermanos allí en Tesalónica. Que conozcan al adversario. Y que conozcan la manera de cómo ellos tenían que actuar contra este adversario. Hay un amor de Pablo por los hermanos de Tesalónica, hay una comprensión de Pablo para que ellos puedan comprender del enemigo, pero también hay un anhelo maravilloso que Pablo tiene y que se lo quería transmitir a los hermanos de Tesalónica, y qué lindo es que nosotros lo podamos también tener como creyentes, como hijos de Dios. Y dice el versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicense. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo le quería hacer entender el anhelo que él tenía por el regreso de su Salvador, por el regreso de Jesucristo. Por eso en la parte final del versículo 19 dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo no perdía de vista lo que tenías por delante allí, pero por sobre todas las cosas no perdía de vista lo verdaderamente importante, que Jesucristo había prometido que iba a volver. Y él anhelaba esto. ¿Cuánto más nosotros, en el tiempo que vivimos? Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Ya dejó de ser solamente una simple canción que la cantamos, sino tiene que ser una realidad en nuestra vida. Por eso el creyente, qué lindo es que planifique, qué lindo es que pueda velar, prestar atención en los años futuros, en su vida, pero nunca perder de vista que pronto viene Jesús a buscar.
a sus hijos. Pablo quería que ellos los entiendan. Pablo quiere, o mejor dicho, Dios a través de Pablo quiere que vos y yo lo entendamos hoy. Por eso Pablo se toma estos versículos, o se toma el tiempo a través de estos versículos para poder hacerle entender lo que él estaba viviendo en ese momento y que se lo quería transmitir a ellos. Y ahora, una vez que Pablo le hace entender esto, Pablo desnuda su corazón en el capítulo 3. Pablo le muestra lo que había dentro de él en el capítulo 3. Y el capítulo 3 lo podemos dividir en 3 partes. La primera es cuando Pablo le dice a Timoteo, a su hijo amado, le dice, bueno, Timoteo, anda a la iglesia de Tesalónica, a ver cómo están, para con su fe, a ver cómo está avanzando la obra allí. Y le dice a Timoteo, anda. Por eso los primeros 5 versículos nos hablan de esto. Del versículo 6 al 10 podemos ver un poquito ya ahora cuando Timoteo vuelve. Y cuando le comenta todo, le reporta todo, le dice varias cosas que ahora la vamos a ver de una manera rápida. Y en el del versículo 11 al 13 vamos a ver cómo Pablo cae de rodillas ante Dios y hace una maravillosa y una hermosa oración. Por él, pero por sobre todas las cosas por los hermanos de Tesalónica. Podemos dividirlos de esa manera a este capítulo, pero en cada uno de esas fases, de esa faceta, podemos encontrar cosas importantes que están para la iglesia o que estuvieron para la iglesia de Tesalónica, pero que están para nuestras iglesias. Y lo primero que podemos ver es el afecto que Pablo tenía por los suyos. Algo ya hemos estado viendo un poquito del amor. Pero miren el versículo 1 lo que dice. Por lo cual, así comienza el capítulo 3, como haciendo una conclusión, un redondeo, le dice, por lo cual, mirando todo lo de atrás, todo lo que ya le vine diciendo, le dice Pablo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acuérdense el versículo 17 y 18, lo deseoso que Pablo estaba de verles, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Tal era el afecto de Pablo por lo suyo, tal era el deseo que Pablo tenía de ayudar a los hermanos allí en Tesalónica a cumplir el llamado que Dios tenía para ellos y hacerle experimentar y crecer en la madurez espiritual que cada uno tenía que hacer. Era tal el anhelo de Pablo que le dice a Timoteo, yo no puedo, pero vos andás, Timoteo. Y para nosotros parece algo sencillo. Es como que yo le digo, bueno, Fran, andá a los hermanos allí de Serri, fíjate a ver cómo está, fíjate. Era tan profundo porque Pablo tenía un anhelo profundo por Timoteo. Eran compañeros de ministerio, era su hijo amado, su hijo espiritual. Y eran días, meses de viaje que nos iban a ver. Y aún así Pablo le dice, a mí me interesa mucho más la vida de ellos, cómo ellos están creciendo en los caminos del Señor. Por eso podemos ver este afecto tan profundo de Pablo por los suyos, pero también en este mandato a Timoteo de ir, también podemos ver el sacrificio de Pablo por los suyos.
Y sabes una cosa, el amor lleva al sacrificio. No lo vamos a leer, seguramente muchos de nosotros o todos nosotros conocemos 1 Corintios capítulo 15, que habla de ese amor, que el amor que todo lo soporta. Y el amor que Dios quiere que nosotros tengamos y el amor que Pablo tenía por esta persona era un amor sacrificial. El amor que Dios nos tuvo a nosotros fue un amor sacrificial. Y Pablo quería mostrarle esto a los hermanos de Tesalónica. Porque Pablo tenía compasión de ellos. Por eso en el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Pablo no solamente había pasado él tribulaciones, aflicciones, esa es la palabra tribulación, aflicción, sino que sabía que ellos iban a pasar tribulaciones, aflicciones. Nosotros hoy en día vamos a pasar aflicciones, hemos pasado y vamos a pasar aflicciones como seres humanos por este mundo. Pero tenemos que saber de que Dios está con nosotros. Ahora, qué hermoso es pensar en esto. Ahora me gusta cuando vuelve Timoteo, porque todo esto que hemos estado viendo es lo que Pablo le mostraba, o lo que ellos iban a ver. Ahora es al revés. Timoteo vuelve hacia Pablo y le empieza a contar algunas cosas que él vio, que él vivenció. Y lo primero que Pablo hace cuando escucha esto es se pone feliz, se pone alegre, se deleita. Y lo encontramos allí en el versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué hermosas las palabras que Pablo escucha, y es hermosa la reacción de Pablo. Porque Timoteo había entregado las buenas noticias de que ellos estaban bien, de que ellos estaban creciendo en la fe para con Dios y que esa fe era auténtica. No era un simple sentimentalismo, no era un simple levantado de mano, sino era real. Jesucristo estaba en su vida, en sus corazones, y Pablo estaba feliz por ello. Pablo estaba feliz de escuchar la noticia de ese amor auténtico que ellos tenían hacia el Señor. Pablo estaba feliz de que ellos le recordaban con cariño. Por eso él estaba feliz, tenía un deleite muy grande. Y por eso en el versículo 9 hay una gratitud de Pablo hacia ellos. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. No sé si prestaron atención, Pablo estaba muy feliz, pero en ningún momento a Pablo se le hinchó el pecho. En ningún momento sacó pecho para él, sino que esa felicidad se la trasladó al Señor. Y dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios? Él dice, yo estoy feliz de todo esto, pero todo esto es tuyo, Señor. Porque el que estaba haciendo la obra era Dios. En Pablo, en Timoteo, en Silvano, Silas, y a través de ellos. El que estaba haciendo la obra en Tesalónica era Dios. El que está haciendo la obra en la iglesia en Santa Rosa, en la iglesia en Cerri, es Dios. ¿Nos utiliza a nosotros? Sí, pero es Dios. Y toda la gloria a Él y toda la honra a Él. Y terminamos con esto. Y terminamos con esta intersección maravillosa de Pablo por los suyos. Y me gusta esta oración, y yo saqué estas 3 cosas de estos versículos para que nos vayamos de esta noche y la podamos estar pensando. Y podamos estar meditando. Y dice el versículo, vamos a leer del 11 al 13, del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Allí está hablando un poquito de la segunda venida, no nos vamos a meter, es un tema para hablar muchísimo, pero sí me gusta y quiero que nos vayamos pensando en esta oración de Pablo. Y que podamos ver 3 cosas importantísimas que están en esta oración y que tienen que estar en nuestras vidas. La primera la encontramos en el versículo 11. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Allí está la palabra o el verbo dirigir, guiar. Y esto me habla de dirección. Y qué lindo es el anhelo que Pablo tenía. Porque Pablo quería que Dios le dirija su vida. Quería que dirija la vida de los hermanos allí en Tesalónica. Y es el anhelo, me imagino, de Pablo para con todos los hijos de Dios. Lo de ahora, vos y yo. Que Dios pueda dirigir nuestra vida. Siempre pongo este ejemplo. Pero en el auto de mi vida, ¿quién es el conductor? En el auto de mi vida, ¿el conductor es Carlos? ¿O en el auto de mi vida el conductor es el Señor? Es Jesús. Linda pregunta para que nos la hagamos. Porque en el auto de mi vida encierra todo. No es solamente la horita que estoy con mis hermanos en la iglesia. No es solamente cuando hago esos 20 minutos, 30 minutos mi devocional. No es tanto tiempo que me lleva a preparar un mensaje. Es las 24 horas.
es las decisiones que tomo, es a quién obedezco o a quién escucho. Dios quiere tener el control de nuestra vida. ¿Se preguntaron alguna vez eso? Dios tiene el control de todo, pero Dios quiere tener el control tuyo, de tu vida y de la mía, porque Él no obliga a nadie. No somos títeres. Él quiere que nosotros voluntariamente le entreguemos nuestra vida. Ahora, ¿quién está dirigiendo mi vida? ¿La dirijo yo? ¿La dirige el Señor? Dirección. Versículo 12, algo más que Pablo quería para él, para los hermanos de Tesalónica, y para vos y para mí. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Lo segundo que Pablo, o por lo segundo que Pablo oraba fervientemente, era por crecimiento. Qué lindo es que podamos crecer cada día en nuestra vida. ¿Sabes? Un hermano, una persona que es hijo de Dios y no crece, se muere. En la vida cristiana, o crecemos o nos hundimos. No hay término medio, no es me quedo siempre en el mismo lugar. O voy para arriba o voy para abajo. Por eso que podamos crecer cada uno de nosotros. ¿Y en qué? En un amor práctico. Qué lindo que es esto. Porque allí es donde se ve a Dios en nuestra vida, en un amor práctico. Dirección, crecimiento. Y lo último, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. Allí está lo tercero que tiene que estar en nuestra vida, y es santidad. Tenemos que ser santos. ¿Sabes? No te voy a llenar de la cabeza de información, pero hay una santidad posicional y hay una santidad progresiva. La santidad posicional la adquirimos por gracia. Cuando hemos sido salvos, somos santos. Dios no nos ve santos. ¿Por qué nos ve santos? Porque ve la sangre de Jesucristo. Entonces nos ve santos. No nos podemos apartar de eso. Una santidad posicional. Pero sí hay una santidad progresiva, que ahí sí depende mucho de nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo allí. Y qué hermoso es pensar en esto, porque Dios me pide que sea santo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Yo lo tengo subrayado allí en mi Biblia, lo leímos de una manera rápida, en el versículo 8 del capítulo 3. Estar firmes. Si yo estoy firme en el Señor, voy a estar dejándome dirigir por el Señor. Si yo estoy firme en el Señor, voy a estar creciendo en el Señor. Si yo estoy firme en el Señor, voy a estar o voy a ser santo. O va a haber, mejor dicho, santidad en mi vida. Y cada una de estas cosas, y es lo más hermoso, que las personas que me rodean lo van a ver. No hace falta ni que se lo cuente, porque van a ver en mi vida cómo me comporto. Van a ver en mi vida quién guía la vida de Carlos. Van a ver en mi vida un crecimiento, un cambio. Pablo oraba fervientemente por esto. Aún a pesar de la hermosa noticia que había recibido de los hermanos, porque era una iglesia hermosa, una iglesia ejemplar.
la iglesia de Tesalónica. Aún así, Pablo ora por esto. Que en nuestra vida podamos cada uno de nosotros poder disfrutar de esta comunión, de esta relación con Dios. Pero para ello tiene que haber dirección, para ello tiene que haber crecimiento y para ello tiene que haber santidad. Que podamos tomarnos la responsabilidad de poder estar leyendo esta hermosa carta y ir sacándole muchas más cosas, porque lo estamos viendo de una manera rápida, pero que podamos disfrutar y de ver lo que Dios tiene para cada una de nuestra vida y por sobre todas las cosas, que lo podamos no solamente atesorar, guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que lo podamos llevar a la práctica. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.